Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en Segunda de Timoteo, en Primera de Timoteo. Ahorita en la mañana teníamos mi esposa y yo un debate acerca de, los que son más jóvenes a lo mejor la van a apoyar a ella y los más viejitos me van a apoyar o no sé. Pero estábamos hablando acerca de si los niños podrían salir después de haberlos bañado. Ya todas las mamás, no, que tapa al niño, si ya se bañó ya no puede salir. Y estábamos hablando de Sofi que si se bañaba en la mañana, no, yo le decía, no, pero pues es que vamos a salir. Y ella, no, pero ya está grande. Y a veces cuando llegamos a cierta edad, en algunas circunstancias, decimos, porque ya tengo cierta edad o porque ya tiene cierta edad, ya puede hacer esto. Y en algunas ocasiones, como no tiene la edad, pues no puede hacer esto. Y a veces queremos llevar eso también a nuestro caminar cristiano, que porque tenemos cierto tiempo con Dios, pues ya podemos darnos ciertos permisos. Y hoy estamos recordando, según es el 14, pero creo que tiene más, pero bueno, que hace 14 años o el tiempo que sea, Dios nos permitió reunirnos como congregación, y sería un error que pensemos que porque ya tenemos cierto tiempo juntos podemos empezar a hacer o podemos dejar de hacer ciertas cosas que la palabra de Dios ha instituido como ciertísimas. Y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 2 de ordenanzas que Pablo dejó para el culto o para las reuniones públicas de la iglesia. Y son cosas que, no importando el tiempo, la madurez o la inmadurez, podamos observar o dejar de observar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos das de nuevamente estar reunidos en tu nombre y poder leer tu palabra, Dios. Agradecemos este tiempo, Padre. Amén. Amén, hermanos. Y como gracias a Dios proveyó de estas cómodas y bonitas sillas, pues ya me puedo aventar 2 horas porque pues ya están cómodos, ya no se les duermen las piernas. Vamos a comenzar. Capítulo 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Entonces Pablo inicia con esto que va a hablar acerca de ordenanzas para el culto público, para la iglesia cuando está reunida. Dice que lo primero que quiere que sepamos es que es importante, y se exhorto ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Y cuando en griego dice todos, significa pues todos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios el día de hoy nos está diciendo que una de las responsabilidades que tenemos como congregación es poder, describe en estas 3 partes, rogativas, oraciones y peticiones. Rogativas son toda clase de peticiones, oraciones son esa comunicación con Dios y peticiones son por los demás, y acciones de gracias pues son acciones de gracias, pero dice por todos los hombres. Ahora, va a ir hasta a este tema que dice por los reyes y por todos los que están en eminencia. Si tú el día de hoy tienes ciertas preocupaciones políticas, la forma correcta de expresar esta preocupación es y debería de ser a través de la oración. Pablo está escribiendo a Timoteo que es importante que como creyentes expresemos nuestras preocupaciones acerca de cualquier tema con la oración. Fíjate que estaba leyendo y se me hizo muy bonito Jeremías capítulo 29. En Jeremías describe que ellos iban a ir cautivos a Babilonia, pero les dice que cuando lleguen allá construyan una casa, planten huertos, cosechen, que se casen, que tengan hijos,
Pero cuando llega al versículo 4 dice, y oren por la paz de Babilonia. Dice, porque al término de 70 años yo los recogeré. Y no es de alguna forma, y los que digan, no, pues yo quiero vivir más de 70, no es de alguna forma el tiempo en el que Dios nos da en esta tierra, a lo mejor 80, 86, los más fuertes, 100, pero lo que está describiendo, lo que estamos viendo es que hay un periodo de tiempo en el que Dios, vamos a estar en esta tierra y debemos trabajar, tener una casa, rentar una casa, esposa, esposo, hijos. Dice, todo eso está bien, cosechen, siembren, todo eso está bien. Pero algo que pide es, oren por la paz de Babilonia. Oren por esto. Entonces, el día de hoy, nuevamente la Escritura, y recordamos esto está inspirado por el Espíritu Santo, Pablo está hablando a la iglesia, está hablando a Timoteo, y dice que la forma correcta de expresar nuestras preocupaciones políticas es a través de la oración. Desafortunadamente muchos creyentes han ignorado esto y han tomado como la vía para expresar sus preocupaciones políticas, denigrar, criticar a través de las diferentes redes sociales, y eso es un error. Escrituralmente eso es equivocado. ¿Quiere decir que no podemos tener perspectivas políticas? Por supuesto, es saludable que las tengas, pero si tienes alguna preocupación, tienes que entender que la forma correcta, la forma espiritual, la forma bíblica de hacer esto es a través de la oración. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y toda honestidad. Pero hermano, a mí me preocupa mucho que Morena y me preocupa que el PAN. Está bien, pero ponlo delante del Padre, porque recuerda Romanos capítulo 13 también nos describe que toda autoridad es puesta por Dios. Entonces decimos, pero pues no fue como un dedazo que le aventaba un hueso. Eso es lo que nos gusta pensar a los seres humanos. Cuando nosotros vemos la historia de Jesucristo, estaba Jesucristo, iba a nacer, y entonces al César se le ocurre y dice, voy a empadronar a todas las personas, y van a ver que al tronar de mi dedo todos van a ir al lugar de donde nacieron, al lugar del origen de su familia. Voy a mover a toda la población del mundo conocido. ¿Era el César? No. Dios tenía un plan detrás de todo esto para que se cumpliese lo escrito por el profeta, y había un propósito. Entonces, sí, hay reyes, y de repente nosotros vemos cosas que decimos, es que eso no creo que sea tan conveniente, eso es pecado, eso está mal. Por supuesto, eso es la actividad del ser humano, pero tenemos que entender que la forma de expresar nuestras preocupaciones es a través de la oración. Ahora, Pablo en 2 de Corintios, lo estuvimos leyendo, en el capítulo 10, estaban criticando a Pablo acerca de su palabra, de su forma de vestirse, de verse, de su autoridad, de su mensaje. Y había todas estas críticas, e incluso decían, Pablo dice, para aquellos que dicen que andamos según la carne, entonces personas dicen que Pablo incluso andaba según la carne. Y después dice, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, Pablo estaba trayendo a la mesa esto. Si yo reacciono enojado y llego a azotar, a decir, ¿sabes qué? Tú te me vas de la iglesia. Lo único que estaría reafirmando es que sí, las armas de mi milicia sí son carnales. Esas son mis herramientas. Lo que la carne puede hacer, lo que puedo gritar, lo que puedo manifestarme, lo que puedo romper vidrios, puedo pintar, hacer pintas. Esas son las armas que tiene el creyente para poder lograr algo. Algunos han pensado que sí. Ya hasta han invitado a muchos creyentes que la forma de cambiar a México es a través de la inclusión del cristianismo o el del creyente en la política. Ese no es la forma, ese no es el rumbo. A Jesucristo le preguntaron en varias ocasiones, ¿cuándo vas a cambiar toda esta onda de los romanos? Incluso en Hechos, cuando había muerto, resucitado y estaba a punto de ascender al cielo, le preguntan, ¿cuándo vas a hacer toda esta onda? Y Jesús les dice,
las cosas de cómo van a suceder no les toca saber a ustedes, pero lo que sí les importa es que recibirán poder y me serán testigos. Entonces Jesucristo les está presentando una mejor forma de cambiar al mundo y la única, porque el único camino al Padre es Cristo Jesús. Y a través de Cristo es que nosotros podemos cambiar nuestro entorno. Puedes tener políticas saludables, acceso a la educación, a los medios digitales, y las personas se van a ir con internet en su celular, pero se van al infierno. ¿Quiere decir que los creyentes no debemos de involucrarnos en la política? No, no quiere decir eso. Por supuesto que puedes, si quieres adelante, pero no pienses que eso va a traer salvación a las personas. Está demostrado a través de los siglos que lo único que cambia a la persona permanentemente es Cristo Jesús, no la política. Entonces, si tú tienes preocupaciones con respecto a esto, ora a Dios, ora para que veamos quieta y sosegadamente, para que nos sean abiertas puertas en el Evangelio, para que no haya oposición, ora por eso. Esa es la chamba. Ahora, nos trae otra razón, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La primera, porque es una responsabilidad; la segunda, porque esto agrada a Dios. Entonces el creyente que se la pasa criticando a las autoridades y tratando de buscar la chamba a través de armas carnales, no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que oremos por nuestras autoridades, por los reyes, por los sacerdotes. Y podrás decir, sí, pero pues es que Pablo no estaba bajo el gobierno de Morena. No inventes, estaba Nerón. Era Nerón, que los mataba, que los empalaba, que los usaba como antorchas. ¿Quieres hablar de malos gobiernos? Ve en el que estaba viviendo Pablo. Y aún teniendo este tipo, ni siquiera de gobierno, sino de sistema de represión, y esa sí era represión, Pablo dice, esto le agrada a Dios, que oremos por ellos, que intercedamos a través de la oración por cada uno de ellos. Ahora, primero nos dice que oremos por todos los hombres, y podremos pensar, bueno, hay personas que son agradables por las cuales orar. Por ejemplo, me gusta orar por el pastor, porque es muy agradable, ¿no? Pero cuando encontramos orar por personas que a lo mejor no te agradan, se vuelve complicado. Y aquí dice por todos los hombres. Y dice, sí, también por los reyes. Y sí, también por los gobernantes. Porque generalmente las figuras de autoridad, y más cuando no son honestas, producen eso en nosotros. Pero la forma en que los creyentes satisfacemos o quitamos nuestras preocupaciones con respecto a lo político es a través de la oración. No es a través del activismo social. No quiere decir que eso sea malo, pero no es la forma, es la oración. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios nos dice otra razón más, y algo que debe de cambiar la perspectiva acerca de las autoridades. Dios también los quiere salvar. Entonces, recordamos anteriormente, Pablo habló a Timoteo acerca de un llamado que tenía, una responsabilidad de enseñar acerca de la doctrina, de corregir aquellas cosas que eran deficientes. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Ellos también son objeto de tu chamba, porque Dios también los quiere salvar a ellos. ¿Recuerdas? La primera palabra fiel que vimos es, palabra fiel es esta: Dios vino a salvar a los pecadores, y ellos también los vino a salvar, porque también son pecadores. Entonces eso debería de cambiar tu perspectiva, porque son el objeto de tu trabajo ellos. Ellos son para los que Dios te mandó a este lugar, para que también sean salvos ellos. ¿Y cómo inicia esto? A través de la oración. Ora. Cuando estuvimos estudiando Corintios, recuerda esto, nos dice que hay dos problemas con los incrédulos. El primero está en el 1 Corintios, que las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y en 2 Corintios nos dice que ellos están vendados, cegados de los ojos. Entonces tienen el problema de que no pueden entender la palabra, y el segundo, que están vendados. Y ambos nosotros empezamos con la oración. Padre, quita la venda que está en sus ojos, para que puedan ver, para que puedan conocerte.
y que podamos acercarnos con ellos para poder compartirles. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos, sí, incluyendo a los políticos, también a los políticos, y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdadera verdad. Porque a muchos les dio, ahorita ya no lo usan tanto, pero en una época decir y la verdad los hará libres, hablando de su verdad, del conocimiento universitario, pero no. Cuando se escribió esta frase, Cristo tenía por motivo mostrarnos que lo que nos iba a hacer libres era Él, porque Él es la verdad. ¿Sale? Entonces cuando habla el conocimiento de la verdad. Muchos hoy también, muchas iglesias, a mí me estuvieron invitando, no todos tenían esa perspectiva, pero posiblemente algunos, no conozco el corazón. Digo, ahorita por ejemplo, algunos políticos, dirigentes del Senado están en campaña, ¿no? Y nos invitó a todos los pastores a desayunar, a llevarnos para aquí, para allá. Obviamente tiene intenciones. Y muchos vieron esto como una oportunidad de obtener algo para sus iglesias. Ese es un error. Porque nosotros, si nos relacionamos con las personas, no es para obtener algo para nuestras congregaciones. Porque el que provee para la congregación es Cristo. Él es nuestro Señor. No son los políticos. Más bien no es para obtener algo de ellos, sino para que ellos obtengan algo de nosotros, que es la verdad. A Cristo. No nuestro apoyo, no votos. Es Cristo. Si algo la iglesia puede dar a los pecadores es Cristo. Nada más. Ni siquiera un ambiente agradable, porque a veces no somos tan agradables. Entonces, la cual se dio a sí mismo por rescate. No, ya me estoy saltando. Vengan al conocimiento de la verdad. Esto es el propósito. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. No sé si recuerdas. Job ya lo vimos hace, no, así ya tenemos bastante, pero cuando llegamos al capítulo 9 de Job, Job está exponiendo su caso delante de Dios. Y llega en el versículo 32 a esta conclusión y él dice, ojalá hubiera alguien entre mí y Dios con el que pudiera presentar mi caso, porque yo no puedo hablarle a Dios y salir bien librado. Ojalá hubiera alguien. Y entonces, miles de años después, Cristo dice, sí hay alguien y ese soy yo. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que intercede por nosotros. Entonces, cuando describe aquí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo se ha puesto, porque si el hombre se presenta a Dios en sus propios términos, es insuficiente. No puedes hablar con Dios porque eres insuficiente, pero cuando Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados, como intercesor, ahora podemos acudir al Padre porque el camino ha sido abierto y ya no hay condenación. Ahora, esto es la función del Espíritu Santo, pero Pablo está utilizando esto para describir lo siguiente. Así como Cristo fue puesto como intercesor entre Dios y los hombres, esa es su tarea, sigamos su ejemplo. Oremos por los hombres. Pablo dice, por eso fui constituido apóstol y maestro. Esa es mi chamba, para poder acercarme a los hombres, y recuerda a Corintios y decirles, reconcílense con Dios. El ministerio de la reconciliación que describe Corintios es la forma en la que el creyente imita a Cristo, así como Cristo intercede por nosotros, nosotros a través de la oración, de rogativas, de peticiones y de acciones de gracias, pedimos al Padre por sálvalos. Padre, que tu luz alumbre en sus ojos. Ese es nuestro trabajo. No es pelearnos, no es obtener algo, sino es sálvalos. Por eso Pablo está diciendo esto. Ahora, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. A partir del versículo 8 va a hablar acerca de la forma del orden y del liderazgo dentro de la congregación, de la forma en la que la responsabilidad se distribuye. Fíjense que iba a ponerle un título de esos que enganchan, pero
mejor le dije, mejor no le ponemos nada porque es veto automático en Facebook. Pero va a hablar de un tema que para muchos, tristemente dentro del cristianismo también es complicado, pero para la palabra de Dios no es complicado. Dice primero, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué es lo que está describiendo? Cuando dice que oren en todo lugar, las reuniones de oración era la forma en la que se definían las reuniones de la iglesia, reuniones de oración. Por eso dicen, iban al momento de la oración. Era la forma en la que ellos definían. Cuando iban, oraban, leían la palabra y ya, tenían sus reuniones. Entonces, recuerda, Pablo está escribiendo a Timoteo, que es pastor de varios pastores, y él dice, quiero que sean los hombres los que oren en todo lugar. No está describiendo que cuando vamos al banco, cuando vamos al restaurante, que nos paremos y que levantemos las manos, Baruch atah Bashena. No está hablando de eso, sino está describiendo en las reuniones de la congregación. Dice, quiero que sean los hombres que oren, los que presidan las reuniones. Quiero que sean ellos. Recuerda, iniciamos con esto. Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y esto no es onda de Pablo, no es onda ni siquiera del contexto, sino es algo que tiene que ver con el orden de la congregación. Y Pablo está diciendo, quiero que sean los hombres. Ahora, he escuchado tristemente mucho de esto de varias mujeres, incluso hombres, que dicen, es que el cristianismo es una religión machista. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, quiero que sean los hombres, que los hombres oren en todo lugar. Ahora, el hecho de ser hombre no te hace elegible. Eso es algo importante. El hecho de ser hombre no te hace elegible para presidir. El siguiente capítulo nos va a dejar muy claro. Aquí nos pone una característica, manos santas. Vuelvo a repetir, el hecho de ser hombre no te hace elegible para presidir. Se necesitan manos santas. Dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Vamos a ahondar más en esto cuando lleguemos al capítulo 3. Pero hoy vamos a quedar con esto. Se requieren ciertas características de aquellos que presiden. Se requiere una forma de vivir, un tipo de testimonio. Cuando llegamos al capítulo 3 que nos describe características de los obispos, también tenemos que saber que no son únicamente, pues yo no voy a ser pastor, yo no lo hago. No, describe la vida de todo creyente, pero que tiene que ser realmente notorio en aquellos que presiden. Entonces, dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, pero levantando manos santas, porque esa es la posición que en esa época tomaban aquellos que presidían. Cuando empezaba la oración es curioso, ¿no? Ellos alzaban los ojos al cielo y levantaban las manos y empezaban con la oración. Chistoso que hoy, por ejemplo, a los niños les enseñamos a cerrar los ojos, bajar la cabeza y poner las manos juntas, y la posición era contraria, ¿no? Sabemos que eso, bueno, no tiene nada que ver porque puede estar sentado, parado, hincado, postrado, con las manos alzadas. Lo que interesa no es la posición del cuerpo, sino la posición del corazón. Pero aquí nos dice que levanten estas manos santas. Ahora, Dios nunca tuvo la intención, y eso nos tiene que grabar bien, que fueran los hombres los que presidieran en todo. Únicamente Él describió en dos asuntos o dos instituciones: la iglesia y el matrimonio. Solamente iglesia y matrimonio. Él nunca dijo, y también en la política, en la educación, en los deportes. Eso le tiene sin cuidado a Dios. Por eso no hay ningún problema que haya presidentes, mujeres, que las mujeres, que se hagan bolas, pero que en el matrimonio y en la congregación sean los hombres los que presiden. Tampoco quiere decir que sea el hombre el que tenga dominio sobre todas las mujeres de la iglesia. No es así. El esposo con su propia esposa. Porque si, por ejemplo, algún hermano viene con mi esposa y dice, hermana, tienes que sujetarte a mí, mi esposa te va a decir, estás loco. Si alguien responde a mi esposo, a ti nada. Porque así debe de ser. Cada esposa con su esposo. Los hijos a ambos padres, no al esposo únicamente, a ambos padres.
y aquellos que tienen responsabilidad en la congregación, en lo tocante a la congregación, al pastor. No es en todo su asunto de vida. Y si tú vas a poner un negocio, y si vas a escoger un sabor de helado, o si vas a ir al baño, no me preguntes a mí, eso es tu asunto. Tristemente en muchas iglesias se hace así. Pastor, ¿puedo tomar de este sabor? Es que es rojo y se me hace que es del diablo. Hermano, toma lo que quieras, a mí me da igual tu asunto, o sea, cuídate tú como puedas. Pero en lo tocante al servicio ministerial, debido a que ha sido establecido una forma de responsabilidad de trabajo, entonces está la figura del pastor y de responsables de diferentes ministerios. Eso es obvio. Entonces hay únicamente dos instituciones en las que Dios determinó que sea el hombre exclusivamente el que presida, no todos los hombres, sino ciertos hombres. Entonces dice, quiero que los hombres levanten manos santas, sin ira y sin contienda. ¿Recuerdas a Caín? Le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, ¿soy acaso yo el guardián de mi hermano? Sí, sí lo era, porque él era el mayor. A veces nos pasa esto, pero bajo la concepción judía, él al ser el primogénito tenía responsabilidad con su hermano, y sí tenía responsabilidad con él. Pero Caín estaba tratando de ser sarcástico con Dios, dice, pues no lo proteges tú, no aceptaste su ofrenda. Y por eso dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Entonces Caín, recuerda, había llevado su ofrenda, había levantado sus manos, y ahora sus manos estaban manchadas con sangre. Y lo que le estaba diciendo es, las próximas veces que levantes las manos, mientras no te arrepientas, voy a ver sangre en tus manos. Y esto está describiendo que cuando habla de manos santas, no está hablando de una perfección del individuo, porque Cristo nos va santificando, pero todos cometemos pecado. Está describiendo de una forma de vivir apartado para Él y un deseo de permanecer en Él. Esas son las manos santas de las cuales está hablando. Dice después, asimismo que las mujeres, dice, de la misma manera que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino a buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Entonces, pues esto nos pasó a molar a los hombres, porque dice, los hombres de por sí son fachosos, o sea, se ven mal. O sea, que ellos, pues da igual, ¿no? Se visten, se ven igual, ¿no? Y dice, y el distintivo de los hombres no es ser hombre, no es su fuerza, ni siquiera es que presidan, es manos santas. Y el distintivo de la mujer tampoco va a ser la forma en la que se arreglen, por más atractivas que se vean. El distintivo es piedad. El distintivo del hombre, manos santas, y el distintivo de la mujer, piedad, que básicamente es exactamente lo mismo, explicado de una forma diferente. Entonces está describiendo que en el culto público, en la iglesia, el hombre se debe de caracterizar no por su voz, no por otra cosa más que por manos santas. Eso es lo que debe de caracterizarlo. Y a la mujer debe de ser caracterizada o reconocida por estas buenas obras que corresponden a mujeres que profesan piedad. ¿Qué es piedad? La piedad son todo este conjunto de actos, de pensamientos, acciones y carácter que recuerdan al individuo a Dios. Cuando tú actúas de cierta manera y que al individuo que estás siendo favorecido por tu actitud le recuerda a Dios, eso es piedad. Entonces, cuando una mujer a través de sus acciones, con un hombre a través de sus acciones, recuerdan a Cristo, demuestran a Cristo, eso es santidad y eso es piedad, porque para Él hemos sido apartados. ¿Sale? Entonces, Pablo está hablando y está poniendo aquí esta perspectiva. No se trata ni de valor, no se trata, porque en ese momento y el día de hoy, a un hombre le daba importancia a lo que poseía o la autoridad o la relevancia que tenía. Y a una mujer en esa sociedad la caracterizaba lo que cargaba, porque describía su estatus, la cantidad de joyas que podía cargar y la calidad de los vestidos, el color de los vestidos incluso influía, porque no todos podían tener ciertos colores porque eran costosos. Pero Cristo dice, no, en la iglesia no va a ser así.
En la iglesia lo que debe de demostrar un hombre es santidad y lo que debe demostrar una mujer es piedad. Tenemos 14 años como iglesia. ¿Podemos dejar la piedad y la santidad de un lado? Por supuesto que no. Seríamos unos ridículos si pensáramos eso. Que porque ya tenemos cierto tiempo podemos enfocarnos en otras cosas. No, error. Oraciones por todos los hombres. Un desahogar nuestras preocupaciones en la oración. Y segundo, caracterizados por santidad y piedad. Después dice, versículo 11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, esta misma palabra en griego que describe silencio, es la mismita palabra que aparece en este capítulo 2, en el versículo 2, cuando dice para que vivamos quieta y reposadamente. Es la misma palabra en griego. Y esta palabra, el sentido real que quería darle a este versículo es que la mujer aprenda reposadamente, es decir, sin contención, sin contienda. Eso es lo que Pablo quiso decir, lo que el Espíritu Santo quiere decir, que la mujer pudiera aprender sin contienda. Para esto hay, de las más conocidas, 4 explicaciones diferentes y creo que todas tienen su parte de verdad. Vamos a explorarlas todas. Primero, porque existía la costumbre dentro de la iglesia judía o de las sinagogas judías que los hombres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban de otro lado. Y como ellos tenían muy grabado que las mujeres preguntaran a sus maridos, durante la exposición las mujeres se levantaban y le gritaban a sus esposos qué es lo que está diciendo y empezaban la explicación así de un lado a otro mientras la persona estaba exponiendo. Puede ser que Pablo se pueda referir a eso, que diga, no interrumpan, espérense y lleguen a sus casas y ya ambos platiquen lo que quieran platicar. Esa es una. La otra, que la mujer aprenda sin contienda. Había durante ese tiempo y en la región de Éfeso, porque recuerda, no era únicamente un lugar, sino era toda una región, estaba muy metido que el culto a sus dioses era a través de sacerdotisas. Las sacerdotisas eran las que dirigían el culto. Llegan al cristianismo y ahora las mujeres estaban tratando de continuar esa misma costumbre y traerla a la iglesia. Y entonces estaba habiendo altercados acerca de cómo tenía que dirigirse el culto público, porque había la figura del pastor y entonces estas mujeres que habían sido sacerdotisas y tenían estos encuentros. Y que Pablo dice, no, aprendan sin contienda, sin estar peleando, aprendan. Y la tercera explicación que está describiendo, y que creo que estas 3 podrían ayudarnos a poder entender todo, dice, la mujer aprende en silencio, sin contienda, con toda sujeción. Quiere decir que las mujeres, y no solamente las mujeres, sino también los hombres, necesitamos aprender y después, versículo 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, es la misma palabra, con una marca de sujeción en nuestra vida. Cuando nosotros vimos el libro de Efesios, nos describe que la cabeza de todo varón es Cristo, la cabeza de la mujer es su esposo y la cabeza de los hijos son los padres. Pero después nos dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces nos describe que en la congregación, en la familia hay un orden, en la iglesia hay un orden y como creyentes tenemos un orden y tiene que ver con la sujeción en amor. Entonces Pablo describe lo siguiente, que no está mal, que las mujeres por supuesto pueden enseñar, porque también lo habló anteriormente cuando estábamos en Corintios capítulo 10, dice que la mujer puede orar, hablando de presidir, ya vimos que cuando decían orar hablan de presidir, orar y profetizar, que está relacionado con enseñar, mientras tuvieran señal de sujeción, igual que los hombres. No quiere decir que, más bien quiere decir que por ser mujeres, no ellas pueden evadir la sujeción que deberían de tener ante la autoridad de Dios y de la iglesia. Déjeme explicarlo de esta forma. Si el hermano, ¿quién está más? El hermano Jair
pasa a predicar, pero él está peleado conmigo y en desacuerdo en la forma en la que yo estoy haciendo las cosas. Si es válida por lo que está en desacuerdo, se arregla. Pero simplemente si son cosas personales, no tendría por qué estar predicando, porque no está en sujeción a su autoridad dentro de la congregación. Si cualquier hermano sube a predicar, pero no está de acuerdo con la doctrina bíblica, no tendría por qué estar predicando. Si una mujer predica y no está de acuerdo con la doctrina bíblica, no tendría por qué estar predicando. Eso es lo que quiere decir, que la mujer necesita estar en sujeción también, en dos niveles, al igual que el hombre. El hombre debe estar en sujeción a Cristo y debe estar en sujeción a sus autoridades locales. Y la mujer debe estar en sujeción, obviamente, a Cristo, pero a su esposo y a las autoridades locales en cuanto a lo ministerial. Es decir, por ejemplo, mi esposa, ella es mi esposa y nosotros tenemos una dinámica familiar, pero cuando estamos en la congregación, la dinámica es pastoral. Si yo le pido algo correspondiente a las mujeres, acerca de vamos a ver este estudio, ella tiene que seguir los lineamientos que se están poniendo en la iglesia, porque no es onda mía, sino de todo el consejo de ancianos. Y si ella no está en sujeción a la forma en la que se debe de exponer, por ejemplo, la predicación expositiva es una de las formas que nosotros estamos convencidos que debe de ser la predicación. Pero si a mi esposa dice, no, yo quiero hacerlo temático, yo le digo, no, ¿sabes qué? Tiene que ser expositiva. No, yo voy a hacer, porque es mi grupo de mujeres. Error, estás mal. No puedes compartir porque no estás en sujeción a tu autoridad en cuanto a lo ministerial. ¿Sí se entiende, hermanos? Eso es lo que está describiendo. La mujer, por eso dice, que aprenda sin contienda y en toda sujeción. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sin contienda, y encontramos esa misma palabra. ¿Quiere decir que una mujer no puede predicar un domingo? No, no quiere decir eso. Una mujer puede predicar en domingo. ¿Quiere decir que una mujer no puede predicar a hombres? No, no quiere decir eso. Está hablando de la figura de responsabilidad. No está hablando de algo que se hace en una o en algunas ocasiones. Está describiendo que son los hombres los que presiden la iglesia, o el hombre que preside la iglesia, y que los demás estén en sujeción. Por ejemplo, es lo mismo con los hermanos. Que yo sea pastor quiere decir que, por ejemplo, Jair no pueda predicar. No, él ha predicado muchas veces. Pero si está el pastor, que él es el responsable, yo lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad. Si no estoy, predica cualquiera de los hermanos. ¿Quiere decir que lo de ellos es menor calidad? Por supuesto que no, es el mismo espíritu. Pero simplemente es mi responsabilidad. De la misma forma, si no estoy yo y no están nuestros hermanos, ¿podría predicar una mujer? Por supuesto. Pero si está el hombre, que es su responsabilidad, debe de hacerlo él. Entonces, no hay una segunda categoría, pero es la responsabilidad del varón. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las mujeres que son pastoras? Creo que es un mal entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque si hay un hombre que Dios levanta, él debería de tomar la responsabilidad. Pero si no hay hombres, dale con todo. Si no hay hombres, estás en una comunidad como muchas misioneras y no hay quien predique, dale con todo, dale con todo. Pero cuando se levanten hombres, cuando hayas discipulado hombres, tú que estás siendo una mujer que desea honrar a Dios, hónralo también en esto, en que ellos asuman su responsabilidad. Hermanos, aquí tenemos que observar esto. Hay principios que son inquebrantables en la familia y en la iglesia. Y mientras no los hagamos, no vamos a encontrar bendición. Por ejemplo, hablando de la familia, Dios instituyó que fuera el varón el que es el responsable en el matrimonio. Lo que sucede, por ejemplo, que he hablado con algunas hermanas mayores que tienen hijos mayores. Y bueno, esto es para todos, Si, por ejemplo, como madre, con muy buena intención, influyes en las decisiones de tu hijo varón en su familia, estás quebrantando el orden bíblico. Y no importa la buena intención que tú tengas, no vas a encontrar bendición, porque estás quebrantando el orden bíblico. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es algo muy importante. Y puede ser que la mamá influya o el papá y que entonces
hagan esto y ustedes deberán hacer esto, estás quebrantando el orden bíblico, porque la cabeza de un hogar es el varón, no eres tú, no son la experiencia de los abuelos, es el varón. Y por lo tanto, ni él, ni la familia, ni los hijos, ni tú van a encontrar bendición, porque has quebrantado el principio bíblico. Cuando en una iglesia hay mujeres muy bien capacitadas en la enseñanza, y después también hay hombres capacitados en la enseñanza, si las mujeres asumen la responsabilidad que les toca a los hombres, no importa capacidad, no estamos hablando de capacidad, sino de principios bíblicos, no podamos encontrar bendición o esperar bendición, porque estamos quebrantando principios bíblicos. Pero ¿por qué los hombres? Vamos a ver más adelante, pero quiero adelantarte esto, porque a lo vil y menospreciado escogió Dios, a los menos capaces, a eso escogió Dios. Entonces, dice versículo 12 nuevamente, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por lo tanto, esa es la forma en la que debe de llevarse a cabo en las congregaciones. Los varones deben ser, o el varón debe ser el que asuma la responsabilidad. Ya dijimos, bueno, ahorita vamos a ver algunas razones, pero no depende ni de cualidad, ni de calidad, ni de intelecto, sino lo que vamos a ver a continuación. La mujer puede hacerlo, pero la figura de responsabilidad debe ser la de un varón. Entonces, una mujer puede ser misionera, puede predicar, puede dar estudios, por supuesto, mientras ella esté sujeta a su marido y esté sujeta en lo ministerial al pastor. Un hombre puede enseñar, por supuesto, mientras que tenga santidad en su vida, esté sujeto a Cristo y esté sujeto a su pastor. Entonces, es ambas cosas para ambos. Nos dice las razones. ¿Por qué? Primero, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y quienes hayan sido influenciados por el feminismo dirán, ajá, ¿ya ves que sí? No, tenemos que entender lo siguiente. Está escribiendo Pablo, que era judío, desde una perspectiva judía, y para ellos la descripción de esto no es ni de importancia, ni de quién ganó, sino de primogenitura. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Lo que Pablo está describiendo es la forma en la que ellos pensaban, que el que nacía primero, no importando realmente cómo fuera, pero por el hecho de haber nacido primero, tenía una responsabilidad perpetua sobre sus hermanos. Esa era su responsabilidad perpetua. Por eso las herencias, si eran 3 hijos, se dividían en 4 y al mayor le tocaba una doble porción para poder encargarse de ahí hasta que se muriera de sus hermanos. Y entonces lo que la Escritura está haciendo es poner en un nivel de hermanos al hombre y a la mujer. Fueron creados, creación de Dios, el hombre fue creado primero, entonces es el primogénito, y por lo tanto no tiene la autoridad, sino la responsabilidad de cuidar de su hermana, en este caso de la mujer. Y tú dirás, sí, pero pues yo ni estuve allí, fue Adán y Eva. Sí, pero ese es el orden que Dios estableció. Interesante que cuando describe a los animales, fueron creados en el mismo momento, pero cuando fueron mujeres y hombres, fueron creados de esta forma, y Dios le plació que al ser el primogénito tuviera la responsabilidad sobre la mujer. Entonces esa es la primera razón, primogenitura. Primogenitura no tiene que ver, vuelvo a repetir, ni con capacidad, ni con intelecto, tiene que ver simplemente con un orden. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si recuerdas cuando estuvimos en Génesis, invertimos un día de predicación para esto, que fue bien interesante, por lo menos para mí. Adán y Eva pecaron, los dos pecaron, y de hecho Eva pecó primero que Adán, ¿sí o no? Porque primero se dice que pecó ella y después Adán. Pero cuando viene la reprimenda de parte de Dios, Dios no le dice nada a Eva. Incluso cuando llegamos a Romanos dice que por un hombre entró el pecado y describe a Adán, no menciona a Eva. Y cuando llegamos a esta escritura, Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos habla de algo que vimos en el libro de Génesis, que la mujer no pecó como Adán, en la forma que Adán, sino ella fue engañada. ¿En qué sentido fue engañada? Y la mayor parte de los expertos y teólogos concuerdan en esto. Vamos a Génesis para volverlo a leer. Génesis capítulo 3, me parece.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí estaba manipulando la palabra. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, lo cual ya no era cierto, ni lo para que no muráis. Entonces Eva ya le estaba agregando cosas a la instrucción. La instrucción que Dios le dio a Adán fue: no coman de esto, pero Eva ya está diciendo: no lo comas, no lo toques, no lo mires. Entonces hablábamos que Adán había explicado, había retransmitido esta información agregándole para hacerlo más seguro. Y en esa ocasión estuvimos hablando de los peligros de la ley. Cuando tú agregas a las instrucciones de Dios más instrucciones, según para hacerlo más seguro, lo que creas es que las personas toquen y digan: no, pues no me morí, porque Dios no dijo nada de tocar, dijo no lo comas. Y es lo que pasa, tú le dices a unas personas: no escuches música de rock porque es del diablo, y lo escuchan y dicen: no, pues no me siento del diablo. Entonces, si esto no es verdad, posiblemente esto tampoco es verdad y realmente los lleves a pecar. Entonces, aquí había agregado más. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Ahora, la palabra que encontramos aquí en hebreo, en inglés la traducción es la verdad muy padre, porque tú lees una palabra, es godlike, que es similar a Dios, pero esa palabra no quiere decir que te quieras hacerse un Dios, sino que puedas tener una mejor relación con Dios. Y eso es lo que la palabra en hebreo describe. El día que tú lo comas, vas a estar más conectado con Dios. Y entonces de ahí parte el engaño que Satanás usó con Eva. Le dijo: no, lo malentendiste todo, Eva. Realmente Dios sabe que si tú tomas de esto, van a ser abiertos tus ojos y entonces vas a estar más conectada con Dios, vas a ser más similar a ella. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que describe este principio? Es algo que podemos ver en promedio, no en todos los casos, pero en promedio la mujer es mucho más espiritual que el hombre, en promedio. Tú te das cuenta en todas las iglesias alrededor del mundo, y podría atreverme a decir que el 70% de todos los ministerios están conformados por mujeres. Hay siempre más mujeres que hombres involucradas en el servicio, siempre. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen en general y en promedio una tendencia a ser más espirituales, a tener un deseo más genuino por Dios que los hombres. Eso es promedio. No haces: no, pero es que yo, promedio, en lo general. Ahora, Dios sabe esto y Dios hizo así a la mujer. Ahora, Satanás en ese momento aprovechó ese deseo de la mujer de buscar más a Dios y que estaba sin el sometimiento a la autoridad, en este caso de su esposo en esa área, y le dijo: no, Adán está loco, es que tú vas a ser más como Dios, vas a tener mejor relación con Dios. Él no entendió. Ella dijo: va. La escritura es clara, dijo: fue engañada. Entonces vamos nuevamente a Timoteo. ¿Qué es lo que sucede? Que como Dios sabe esto, entiende y nos ama de tal forma que, sabiendo esta propensión que tiene la mujer a la espiritualidad y a desear buscar a Dios, y que en ese camino, en el promedio de las ocasiones puede ser engañada, puso a alguien seco, cuadrado, inflexible como el hombre, para poder balancear la ecuación. Y tú dices: ¿pero por qué al hombre? Pablo tuvo una revelación, lo vimos en Corintios. Dice: vi cosas que no puedo describir. Subí hasta el tercer cielo, es decir, a la presencia de Dios, y escuché cosas indescriptibles. Y cuando llegué, para que la gloria de estas revelaciones no me exaltase en sobremanera, me fue dada un aguijón. ¿Para qué? Para que me mantuviera humilde. De la misma forma, la mujer, teniendo esta propensión a buscar a Dios, a la espiritualidad, y en ese camino el riesgo de ser engañada, les puso un aguijón llamado hombre. ¿Sale? La cruz que tuvieron que llevar. Entonces,
esa fue la forma en la que Dios quiso salvar al hombre de su apatía y a la mujer de la posibilidad de en este camino ser engañada. Vuelvo a repetir, no necesariamente es con todas, pero es el promedio. No quiere decir que, pues yo no siento esa propensión, entonces yo... No, hermana, este es un orden que Dios estableció para todos nosotros, porque nos encanta, ¿no? Cuando es en lo general para la salvación. Por un hombre entró la salvación a todos, amén. Por un hombre entró el pecado, no, eso no me gusta, no. Debido a esto, Dios se anticipó y puso esto. Lo podemos ver. Hay muchas sectas el día de hoy que fueron iniciadas por mujeres con un deseo de buscar a Dios de una manera más mística, más profunda, y acaban haciendo cosas raritas. Entonces, también hombres, ¿no? En fin, el hombre y la mujer apartados de Cristo y apartados de su hombre, de su autoridad y sujeción, no pueden esperar bendición. ¿Quieres bendición en tu ministerio, en tu familia? Entra en el orden de Cristo. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en esta transgresión. Primero, un asunto de primogenitura. Segundo, un asunto de orden basado en la forma en la que fuimos creados, las habilidades y propensiones con las cuales fuimos creados. Versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y mejor las hermanas dirán, no, que la salvación no era por fe y no por obras, ahora resulta que me salvo teniendo hijos, y las que no pueden tener hijos, ¿cómo se salvan? Y podemos meternos a dudas medio raras. Pero la cosa que está describiendo el apóstol Pablo es hablando acerca, o viéndolo de una manera en general, que así como la mujer fue engañada en este aspecto, de alguna forma, mujer como en palabra general, fue vindicada en este engaño a través del nacimiento de Cristo por una mujer que fue María. Entonces dice, pero se salvará, o la salvación vendrá a través de que fue engendrado Jesucristo, y permanecer en fe, amor, santificación con modestia. Entonces, el perseverar en fe, el perseverar en amor, la salvación que proviene por Cristo Jesús. Como resumen, Pablo está estableciendo el orden bíblico dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se necesitan hombres y mujeres que estén involucrados, mujeres piedad, hombres santificación. Eso es lo que los caracteriza. ¿Cómo debemos de nosotros afrontar los temores o preocupaciones externas? A través de la oración. Las internas, a través de la oración. El Espíritu Santo, Cristo tiene cuidado de los de afuera y de los de adentro. Siguiente punto. Los hombres deben de ser los que deben de precedir. Cualquier tipo de hombre, nada más por ser hombre, no. Santidad. Después describe. ¿La mujer puede enseñar? Sí, puede enseñar. ¿La mujer puede presidir alguna vez una reunión? Por supuesto que puede. El hombre puede hacerlo también. ¿Qué se necesita? Señal de sujeción en ellos. En ese tiempo era fácil. Se ponían un velo y con eso demostraban que estaban en sujeción. Hoy no usamos velos, no usamos gorritas, no usamos cosas así. Debe de haber frutos que estás en sujeción, tanto hombres como mujeres. ¿Estás en sujeción? Adelante, ora, enseña, sirve a Dios. ¿Pero por qué Dios hizo esto? Porque primero el hombre le dio esta responsabilidad, porque sabe cómo es apático, fácil para esquivarlas. ¿Pero por qué otra razón? Porque la mujer busca mucho a Dios, pero puede tener la tendencia en algunos casos a ser engañada. Entonces nos necesitamos de tal forma que Dios puso a los apáticos con los muy buscadores y lo estableció de esa forma. ¿Y tanto hombres como mujeres están descalificados? No, no están descalificados. Necesitamos permanecer y caminar en esta fe, amor y santificación con modestia. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta porción que podemos leer. Padre, te ruego que si el día de hoy hubiera hermanos o hermanas todavía con dudas acerca de esto, que puedas hablar a sus corazones, y aquellos que
haz el día de hoy convencido, Padre, que puedan traer certeza y convicción a su vida. También, si hubiera hermanos o hermanas que están quebrantando estos principios, Padre, ayúdalos a encontrar la bendición, el gozo y la tranquilidad a través de regresar a los principios, Padre. Que no sea ni la experiencia ni el tiempo que hagan contigo lo que los guíe, sino tu palabra. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.